para comenzar nuestra charla. Entonces nosotros vamos a primero ver qué es la jalea real, cómo es producida por las abejas, cuáles son sus propiedades, cómo es la producción a nivel mundial de esa jalea real, qué es esa MRYP3 y un trabajo de mejoramiento genético o un trabajo de mejoramiento genético que se viene desarrollando en la Universidad Estadual de Maringá, que es donde nosotros hicimos una parte ahí de selección genética, que les vengo a contar un poco acerca de ese trabajo, y finalmente algunas conclusiones sobre la jalea real. Entonces, para comenzar, la jalea real, como la mayoría de nosotros la hemos visto a veces dentro de nuestros panales de las abejas, es una secreción que es producida por dos tipos de glándulas que nuestras abejas tienen en la cabeza. Esas glándulas se llaman las glándulas hipofaringeanas, que están un poco más hacia la parte frontal y superior de la cabeza, y descienden hacia la parte bucal, y las glándulas mandibulares, que ellas se ubican un poco más en la parte de abajo de la cabeza de la abejita. Estas glándulas solamente se van a expresar o van a estar presentes en operarias. Esas glándulas no las tienen ni la reina ni los zánganos. Pero no todas las operarias van a tener esas glándulas desarrolladas en su periodo de vida. Para estas glándulas desarrollarse y producir la jalea real, ellas necesitan que las abejas tengan un buen consumo de proteína que va a estimular su secreción, su desarrollo, principalmente de las células que la componen para producir la jalea real. Esta glándula hipofaringeana, que ven aquí, ella va a tener una secreción que es más transparente, es una secreción más transparente y es más rica en lípidos. Y la glándula mandibular es una secreción más lechosa y es la que se va a producir un poco después, pero la mezcla de las dos es en sí la jalea real. Pero entonces, ¿qué hacen con que esas glándulas hipofaringeanas produzcan esa jalea real? Entonces, aquí les voy a presentar un trabajo del señor Al-Ghamdi, Al-Kaibairi y Omar en el año 2011, en el cual nos demuestran mediante su trabajo que para que se produzca la jalea real, no solamente se necesita alimentar a las colonias, suplementar esas colonias, sino que tenemos que tener en cuenta la edad biológica de nuestras abejas para esa producción de jalea real. Las abejas que nacen, ellas inicialmente no han desarrollado sus glándulas, por lo tanto ellas van a nacer, emergir y van a comenzar a consumir pan de abejas que es rico en proteínas y esas proteínas van a activar una serie de reacciones ribosómicas que van a permitir esa producción de jalea real. Entonces, esas glándulas hipofaringeanas están constituidas en su mayoría por este tipo de células que vemos aquí en las fotografías que se llaman acinos. Esos acinos son las células que finalmente van a secretar esas sustancias que van a constituir la jalea real. Entonces, en el trabajo que ellos hicieron, ellos evaluaron cómo la edad de la abeja influencia esa producción de jalea real. Entonces, en la imagen superior, ellos evaluaron dos tipos de abejas. Unas abejas nativas de allá, que es en la península arábica, que se llaman Apis mellifera yemenitica. Y unas abejas que ellos también tienen allá, pero que ha seguido un proceso de selección genética para producción de jalea real, que se denominan híbridos de cárnica, de abejas cárnicas Apis mellifera. Entonces, ¿qué determinaron ellos? Cuando esas abejas están con 3 días, el porcentaje de tejido o de acinos que tienen las abejas yeménicas es menor en relación a las que tienen las abejas cárnicas híbridas. Aquí en la imagen nosotros vamos a ver que cada uno de estos círculos grandes son los acinos, denotados por la letra A. En la parte A mayúscula son las de yeménica y en la B mayúscula son las híbridas de cárnico. Y esos acinos están constituidos por un núcleo, por un ducto principal, que es el que va a permitir esa secreción, y dentro de ese acino vamos a tener las glándulas secretoras.
Entonces, cada uno de estos círculos aquí son los que van a producir esas secreciones que van a constituir la jalea real. Entonces, a los 3 días, las abejas híbridas tienen un mayor desarrollo de esas glándulas por micrómetro cuadrado. Ellas van a tener 3.638 en relación a 2.975 que tienen las deméticas. Sin embargo, en la medida que transcurren los días, esas abejas van desarrollando mejor sus glándulas o sus acinos, sus glándulas hipofaringianas, y van a permitir que se aumente, voy a correr un poquito el letrerito acá, que se aumente esa área que ocupan los acinos. Entonces, ustedes ven aquí de nuevo que la híbrida de cárnica, que es seleccionada para producir jalea real allá, tiene una mayor cantidad de acinos en relación a la que es nativa, que no tiene selección para producir jalea real, que es la gemenítica. Entonces, de nuevo, como la imagen anterior, vamos a tener un ducto principal, que es el por donde van a salir esas secreciones, el acino, los glóbulos o los glomérulos secretores y la misma cosa aquí. Entonces, aquí vemos que hay más cantidad de glomérulos que van a secretar o de glándulas que van a estar, glomérulos mejor, que son los que van a secretar esas sustancias para producir la jalea real. Y vemos que también es más alto en relación a cuando tienen 3 días. Entonces, diversos estudios nos presentan que cuando nosotros queremos producir jalea real, una de las principales cosas a tener en cuenta es la edad de las abejas que tenemos en la colmena. Entonces, si nosotros queremos producir jalea real, necesitamos que la colmena tenga suficiente cantidad de abejas con una edad de entre 5 a 15 días, que es el rango de producción de jalea real. Y se dice que el pico de producción está entre los 10 y los 12 días de esas abejas. Obviamente que no solamente va a estar determinado por la edad, sino van a tener muchas cosas que van a estar relacionadas con esa producción, pero sí es muy importante tener en cuenta esa edad a la hora de producir la jalea real. Como ya les estaba entonces hablando de los acinos, que son parte de las glándulas hipofaringianas, entonces esos acinos solamente van a secretar esas sustancias para jalea real hasta más o menos 14 días. Posterior a ello, esas glándulas se van a especializar en producir invertasa, que la invertasa es una de las enzimas que las abejas van a utilizar para transformar el néctar en miel. Entonces, después de los 14 días, esas abejas ya no van a producir más jalea real, por lo que es importante tener en cuenta la edad de nuestras abejas. Bueno, entonces ya entrando en el tema de la jalea real, entonces esa jalea real va a tener una acidez en torno de 3 a 4 de pH, del potencial de hidrógenos. Por lo tanto, ella, digámoslo así, es un poco más, es ácida, es una sustancia ácida, es un color crema, lechoso, y su sabor es un poco metálico. En un estudio hecho hace poco, habían dicho que era un sabor dulce, pero la verdad cuando uno la experimenta, la prueba, es un sabor un poco más metálico. ¿Qué está compuesta nuestra jalea real? Entonces, en un trabajo desarrollado por Lerker y colaboradores en 1984 y 1992, determinaron que la mayor composición de la jalea real es agua. Entonces, haciendo su evaluación tanto en peso seco, ellos determinaron que una cantidad mínima de agua es del 57% y una máxima del 70%. Dentro de las proteínas, entonces va a tener 17 a 45%. Esas proteínas van a estar divididas en proteínas mayores, que es donde se incluye la MRYP3, y proteínas menores. Pero esa combinación de proteínas es lo que le va a permitir tener varias propiedades a la jalea real. De los azúcares, generalmente los azúcares que están presentes en la jalea real son los mismos que están presentes en la miel. Entonces vamos a tener fructosa, sacarose principalmente. De lípidos, entonces en los lípidos es donde también hay una parte importante en la jalea real, porque es donde se encuentra el ácido desoxidesanoico. Desoxidesanoico, ya que ahorita va a salir, que es muy importante cuando nosotros vamos a ver la calidad de la jalea real. Es uno de los factores a tener en cuenta. Si la presencia de este ácido está, es porque es una jalea de buena calidad. Y dentro de los minerales, que es la menor composición, de un 2 a 3%, vamos a tener calcio, magnesio, fósforo principalmente. Una de las características de la jalea real
es que ella se oxida fácilmente. Entonces, nosotros nunca la vamos a ver almacenada dentro de la colmena. Y para su manejo posterior a su colecta, nosotros tenemos que tener en cuenta que ella es muy susceptible a los rayos del sol, a la luz. Y eso hace con que se oxide más rápido y pierda sus propiedades. Por eso, al momento de manejar nuestra jalea real, es muy importante evitar la sobreexposición al sol y se recomienda siempre almacenarla en frascos de vidrio oscuros con tapa plástica, porque también el contacto con el metal le hace perder sus propiedades o le hace oxidarse más rápidamente. Entonces es muy importante cuando se utiliza la jalea real tener esas condiciones y lo que más se recomienda es liofilizarla. ¿Por qué? Al liofilizarla, lo que se hace es que se elimina esa humedad y así se evita que sea más susceptible a contaminarse. ¿Por qué? Digamos que nuestra jalea real tiene un alto porcentaje de agua. Ese porcentaje de agua, sumado a la cantidad de azúcares que tiene y a la cantidad de proteínas, es un medio muy rico en nutrientes para cualquier bacteria u hongo. Entonces, si nosotros permitimos que alguno de ellos ingrese a la jalea real, pues nuestra jalea real se va a dañar y va a perder todas sus propiedades. Bueno, aquí mientras pasa. Entonces, como les decía, el ácido 10-hexadois-desenoico es uno de los que está presente en la jalea real. Creo que mi presentación aquí se paró. Entonces, ¿cuáles son esos factores que van a estar influenciando esa composición? Entonces, principalmente vamos a tener las estaciones, porque dependiendo de la estación o del lugar donde se encuentre, va a estar la disponibilidad de polen, que ese polen es el primordial para producir la jalea real. Entonces, esa producción va a depender del ambiente donde esté la colmena o las colmenas que van a producir. Otro factor que influencia esa composición es la abeja. Dependiendo de la subespecie de abeja, esa composición va a variar. ¿Por qué? Porque las abejas están localizadas en diversos ecosistemas y esos ecosistemas van a permitir que la abeja desarrolle diferentes estructuras morfológicas y diferentes tamaños de esos acinos, y eso va a estar influenciando la composición de la jalea real. Otro de los factores a tener en cuenta es la nutrición. ¿Por qué? Porque esas abejas, si no tienen una buena nutrición, ellas no van a producir una buena jalea real. Como ya les había dicho, la edad es otro factor importante a la hora de trabajar con la jalea real y también va a afectar la composición, pues a medida que se degradan esos acinos o esas estructuras que van a producir la jalea real, pues se va disminuyendo la calidad de la misma. El almacenamiento, como ya les había dicho, el almacenamiento tiene que ser en lugares secos que no vayan a tener un acceso directo a la luz para evitar la degradación de nuestra jalea real. Bueno, ¿qué propiedades tiene nuestra jalea real? Entonces, debido a esa rica cantidad de compuestos que tiene, se le atribuyen propiedades inmunológicas en las cuales ella va a fortalecer las células T de nuestro organismo, que son células que están muy relacionadas a la detección de patógenos o de microorganismos que entran a nuestro cuerpo. Entonces, cuando se tiene un consumo de jalea real, esas propiedades van a permitir que se fortalezcan esas células y generar así un sistema inmunológico más fuerte. Además, tiene unas propiedades antioxidantes, porque ella, por lo que es rica en azúcares y en proteínas, va a fortalecer nuestras células y evita que se oxiden más rápidamente. Al evitar esa oxidación, entonces va a tener un incremento de la longevidad, porque en menos antioxidantes que va a tener la célula, nos va a permitir que nuestras células sean más longevas, permitiéndonos una mayor longevidad a nosotros mismos. También una de las características que tiene la jalea real es actuar como un antitumoral. Los tumores se presentan cuando las células, ellas van a llevar un orden para ir formando los tejidos. A veces, por X o Y motivo, esas células se desordenan. Generalmente, en un estado normal, la célula que se desordena, ella nota ese desorden, entonces ella se suicida en un proceso que se llama apoptosis y así evita que se genere ese tumor. Sin embargo, en procesos tumorales lo que se da es que esas células no se suicidan. Entonces, se van a generar esos desórdenes celulares que van a dar paso al tumor.
En presencia de jalea real, principalmente se ha hecho experimentos en ratones. Lo que se ha visto es que la presencia de jalea real ayuda a que las células se identifiquen en la medida que ellas se están desorganizando y así favorece la apoptosis o el suicidio de las células que se desorganizaron y evita la presencia de tumores. El incremento de longevidad, como ya lo he dicho, es como un factor antioxidante, por lo que ya les había comentado, que las células son más fuertes, entonces se van a oxidar más lentamente y va a aumentar la longevidad. Y sus propiedades que se conocen dentro de la colmena están dadas principalmente por los cambios físicos que se dan de la larva ser de obrera o de reina. Todas las larvas, hasta el tercer día, siempre van a ser alimentadas con jalea real. En el primero y en el segundo día va a estar más presente las secreciones de las glándulas hipofaringeanas y a partir del tercer día se incrementa la producción de las glándulas mandibulares. Es por eso que cuando nosotros vamos a hacer un traslarve tenemos que tener en cuenta la edad de la larva, si no vemos la larva por el tipo de secreción que está dentro del alvéolo. Esa secreción transparente nos permite ver que son células o larvas que son más jóvenes. Ya cuando tiene una secreción más lechosa, más cremosa, significa que ya tiene un poco más de edad esa larva. Entonces, esa mudanza o ese cambio de la obrera para la reina está dado principalmente en que la reina, después del tercer día de larva, ella va a continuar a recibir esa jalea real. Esa jalea real va a activar una serie de procesos fisiológicos dentro de la larva, lo que va a desarrollar y estimular la formación de unas estructuras, principalmente las estructuras reproductivas. Entonces va a tener los ovariolos mayores, va a tener un desarrollo de la espermateca, pero también se van a inhibir otros desarrollos, como es la presencia de corvícula, la presencia de la probóscide más larga y de las mandíbulas más desarrolladas para hacer la colecta, que son estructuras o características que se van a dar en las operarias que no han recibido continuamente ese consumo de jalea real. Entonces, ya pasando un poco hacia el tema de la producción mundial, China actualmente es el mayor productor de jalea real. Él tiene en torno al 90% del mercado mundial en la producción de jalea real, pero este proceso es un proceso que China viene desarrollando desde los años 80. A partir de esa época, los productores se dieron cuenta que tenían unas abejas que podían dar un poquito más de jalea real en relación a otras. Esas abejas eran del género Apis mellifera ligustica, popularmente conocidas como Apis mellifera italianis. ¿Qué hicieron los chinos? Ellos cogieron esas colonias que eran más productivas y comenzaron a hacer hijas de esas colonias. Evaluando todo ese proceso, fueron desarrollando esta genética que va a producir más cantidad de jalea real, lo que les permite actualmente tener una producción de 3.500 toneladas de jalea real por año en relación a las 200 toneladas que eran producidas hace más de 30 años. Dentro de los demás productores de jalea real está Corea, Taiwán y Japón. Y aquí en Latinoamérica o en América, el mayor representante en producción de jalea real es México. Y más o menos actualmente, un kilo de jalea real está en torno de 20 a 58 dólares americanos. Ese es un valor promedio de jalea real fresca. En la medida que se liofiliza, ella va a adquirir un mayor valor. Pero ya haciendo esta relación, entonces, de las abejas que son mejoradas genéticamente y de nuestras abejas, nosotros tenemos una diferencia muy grande. Estos dos datos que fue los que hemos manejado, entonces, en Brasil, según diferentes autores, la producción por colmena está en torno de 3,67 a 7,90 gramos por colecta, comparado con la producción por colmena en China, que está en torno de 300 gramos. Entonces, ustedes aquí pueden ver esa diferencia abismal que hace que China sea el que tiene el 90% del mercado. Es decir, China, con esos 300 gramos producidos a cada 3 días, tiene un total de 8 kilogramos por colmena producidos al año de jalea real. Entonces, esa diferenciación es lo que llevó a dos doctores de la Universidad Estadual de Maringá, el doctor Wagner de Alencar Arnaud de Toledo
y a la doctora María Claudia Koyataka Suzuki, quienes fueron mis orientadores allá en Brasil, y ellos lo que hicieron fue evaluar cómo sería aumentar esa producción o en qué estaba basada esa producción, no solo para abejas italianas, sino también para incluirlas en nuestras abejas, que son las abejas africanizadas. Para eso, después de una serie de procesos, entonces, y muchos estudios desarrollados, se llegó a la conclusión de que existen un tipo de proteínas que se denominan las principales proteínas de la jalea real, llamadas MRJP3 o MRJPs, por su significancia en inglés de Major Royal Jelly Proteins, que son las proteínas encargadas de mayor producción, o bueno, que son las proteínas que se encuentran de un 50 a un 60% del total de proteínas de la jalea real. Este grupo principal de proteínas se van a dividir en 9. La proteína número 1, que sería la MRJP1, según las investigaciones que se han realizado, hoy una de las que más he investigado, porque es la principal responsable del cambio de castas en las operarias. Es decir, que la larva que iba a ser destinada a operaria pueda transformarse a reina es responsabilidad de la proteína principal número 1. Entonces, cada una de esas proteínas va a tener una función. En el caso de la proteína número 3, ella está, o su estructura fisiológica o su estructura, ella tiene una mayor cantidad de pares de bases nitrogenadas que se transforma en mayor cantidad de proteína. Por eso se relaciona más hacia la producción de jalea real, la MRJP3. Sin embargo, este grupo de proteínas están siendo codificadas por genes que se encuentran en el cromosoma número 11 de las abejas. Ese tipo de genes, la presencia de ellos, es lo que va a permitir o no una mayor o menor expresión de esas proteínas en las colmenas. Entonces, esos genes van a tener un peso molecular de esas proteínas que son codificadas por esos genes, entonces van a estar con una cantidad de aminoácidos que varía de 39,3 a 51,4%, un peso molecular de 46 a 420 kilodaltons, que es lo que nos permite esa gran variación y esa gran diversidad de componentes dentro de las proteínas que permiten las diferentes propiedades que se le atribuyen a la jalea real. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en la Universidad Estadual de Maringá? ¿Y qué es lo que se han hecho en otros tipos de investigaciones? Entonces, ya teniendo como consideración que el MRJP3 está directamente relacionado con la producción de jalea real, se quería ver cómo es esa expresión en diferentes subespecies de abejas. Entonces, se pudo verificar que varía dependiendo de la subespecie. Por ejemplo, en colonias de Apis mellifera mellifera y Apis mellifera carpática, ese gen va a presentar 9 alelos, que ya más en la parte del frente les voy a mostrar un gel de agarosa donde podemos ver mejor esos alelos. Entonces, ellos van a tener 9 alelos que van a ser de 391 a 529 pares de bases, que estos pares de bases significa el peso que va a tener ese gen dentro del ADN de la abejita. La Apis mellifera cárnica, ella va a tener un alelo menos que las dos anteriores y los tamaños van a ser iguales a los anteriores, de 391 a 529 pares de bases. La caucásica, ella va a tener un alelo menos del anterior y van a ser un poquito más menor esa diferencia de pares de bases entre los mismos 7 alelos, que va a estar en torno de 406 a 518 pares de bases. Estos datos anteriores fueron trabajos desarrollados por Ostroverkova y colaboradores en el año 2018 en 2 fases. Y un trabajo desarrollado por Ku y colaboradores en el año 2008 y Shinkede en el año 2009, entonces permitieron ver que las Apis mellifera expresaban 5 bases o 5 bandas y las Apis cerana de 2 a 3. Pero ¿cómo es esa expresión en nuestras Apis africanizadas? Entonces, este es un trabajo realizado por Baitala y colaboradores, en los que es un trabajo que fue iniciado por el profesor Dr. Wagner y la profesora doctora María Claudia, donde con todo su equipo de trabajo, ellos determinaron que en Apis mellifera africanizadas de colonias evaluadas en Maringá, en el estado de Paraná, en Brasil,
Ellas presentan 7 alelos. ¿Qué son los alelos? Los alelos son cada una de estas bandas que ustedes están viendo aquí que se presentan. Entonces, ustedes van a ver en la parte de mi izquierda, o en la parte de mi izquierda creo que está para todos, este PB son los pares de bases, que sería el peso que tienen esos alelos. Entonces, este es un marcador que se utiliza en genética que está de a 100 pares de bases. Entonces, cada una de estas marquitas representa unas pares de bases. Entonces, aquí tenemos 100, 200, 300, 400, 500. En nuestras APIs ustedes pueden ver que está en torno de 400 a casi 600 los pares de bases de nuestros alelos. Entonces, en abejas africanizadas se presentan 7 alelos, que fueron denominados por Baitala y colaboradores como alelo A, alelo B. Entonces, el A es el que está más hacia abajo, casi sobre los 390, 400 pares de bases. Después sigue el B, el C, el D, el E, el F y finalmente el Y, que sería el más pesado. Este tipo Sandra, de trabajo, señor. Me gustaría que, ya que mostraste esto, si volvemos y me explicás con respecto a las anteriores exactamente, ¿sí? Porque ya ahí vimos, y si repetís esto, seguramente nos vamos a entender un poquito la filmina que seguía, por favor. ¿Puedes de nuevo, si sos tan amable? Sí. A eso iba. Entonces, ustedes ven aquí que nosotros vamos a tener 7 lineecitas. O sea, vamos a ver cada uno de estos cuadros, aquí por lo menos 1, 2, 3, cada una de estas columnas es una muestra de una abeja. Entonces, la abeja número 1, ella tenía un alelo que estaba en torno de las 500 pares de bases, que eso está más relacionado hacia el alelo número C. En la medida que estos alelos son más pesados, ellos no consiguen migrar tanto hacia la parte de abajo, por lo tanto se quedan más para arriba. Esos alelos más pesados son el F y el Y. Entonces, en relación a las otras subespecies de abejas, nosotros tenemos 7 alelos. En las anteriores teníamos 9 alelos que variaban de 391 a 529. Entonces, ellos iban a estar en el mismo padrón de aquí, más o menos entre 391, que sería más o menos en esta posición, hacia 560, 190, que es más o menos esta posición. Entonces, en general, esos alelos presentes en la MRJP3 van a estar en esta fase o en esta facha de pesos, que son los que nos van a dar esa producción de jalea real. Pero no todos estos alelos significa que las colonias van a producir buena jalea real. ¿Qué determinó Baitala, Fachinelli y colaboradores en esos estudios del 2007 y del 2010? Ellos determinaron que las colmenas que mayor producción de jalea real tenían eran aquellas que tenían esa presencia de alelos D, E y C, es decir, los que estaban más próximos a los 500 pares de bases. Eran los alelos que las abejas tenían cuando tenían mayor producción de jalea real. Las colmenas que tenían una producción más baja ya tenían alelos A, B, F y Y. Eso para Apis mellifera africanizadas. En estas otras especies, la verdad no he leído en relación a la relación directa que tengan en producción alta o baja de jalea real, pero generalmente, como presentan las mismas pares de bases o semejantes, podría tener una relación directa con la producción de jalea real en africanizadas. ¿Dio para entender esa parte? Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Con base en este trabajo hecho por Baitala y colaboradores, el año pasado nosotros utilizamos 18 colmenas de la Universidad Estadual de Maringá e hicimos esa parte. Entonces, de cada colmena, nosotros cogíamos 10 abejas, pero no eran abejas al azar. Nosotros utilizábamos operarias que estuvieran aún sin emerger, sin nacer. Entonces nosotros abríamos el alvéolo y la abejita que ya estaba totalmente desarrollada, la abeja que ya estaba próxima a emerger, era la que colectábamos. ¿Por qué nosotros no colectábamos abejas que estuvieran ya emergidas o ya nacidas? Porque como en una colmena nosotros vamos a tener individuos que no todos van a ser hijos de esa reina,
o por un acontecimiento que se desarrolla, que es el drifting o la deriva, en la cual las abejas pierden esa ubicación de la colmena y terminan entrando en colmenas que no son las de ellas, pero al llevar alimentos son aceptadas por las otras colmenas. Entonces, en estos temas de genética, nosotros tenemos que tener la mayor seguridad de que realmente esas abejas que estamos colectando son hijas de esa reina, que es lo que nosotros queremos evaluar, esa genética. Entonces, por eso colectábamos abejas que aún no hubieran emergido, para tener la seguridad que eran abejas hijas de esa reina. Entonces, una vez colectadas esas 10 abejas de cada una de las 18 colmenas, eran llevadas al laboratorio y como este es un gen, pues él va a estar expresado en todo el ADN. Entonces, nosotros utilizábamos el tórax de la abeja, en el cual, por una serie de procesos de laboratorio, nosotros denigrábamos todos los otros compuestos con algunas sustancias y dejábamos purificado el ADN. Una vez que nosotros obteníamos el ADN de esas abejas, entonces pasábamos a un proceso que nosotros lo denominamos reacciones en cadena de polimerasa o PCR. ¿Qué se hace en este tipo de análisis? Lo que nosotros queremos detectar es la presencia o ausencia de estos alelos. Pero para ello, entonces, nosotros simulamos un doblamiento o una multiplicación de ADN con base en una parte específica de ese ADN que nosotros denominamos primer. En jalea real, el señor Albert y colaboradores en el año 1999 desarrollaron la parte específica de la MRYP3 que nos permitía hacer una multiplicación de esa misma proteína en colonias que tuvieran esa presencia de esa proteína. Entonces, una vez haciendo esas reacciones en cadena de polimerasa, en estos geles, que ustedes los ven aquí transparentes, estos de aquí, estos geles ya son de una composición de agarosa, que es un tipo de alga. Entonces, lo que estos geles van a hacer es como una malla. Esa malla lo que nos va a permitir es el paso del ADN a través de cada uno de estos huequitos. Entonces, aquí se coloca la muestra y por un medio, como el ADN va a tener unas cargas positivas y negativas, entonces nosotros vamos a generar una carga negativa y una carga positiva también, haciendo que las cargas negativas vayan hacia la parte de abajo y eso va a permitir que él migre, como nosotros denominamos, ese ADN. Entonces, nosotros colocamos las muestras en estos pocitos aquí encima, que son como unos huequitos dentro del gel, los colocamos en unas cubetas especiales con unas sustancias especiales que nos van a permitir que migre ese ADN. Entonces, dependiendo del peso que tiene ese ADN, van a quedar estas bandas. Entonces, los más pesados van a quedar en la parte superior y los más leves van a migrar más fácilmente. Aquí, entonces, nosotros de las 18 colmenas determinamos cuáles que tenían esa presencia de alelos A, B, C, D, F, Y y hicimos la siguiente evaluación. De las 18 colmenas, todas las colmenas presentaban por lo menos un alelo de alta producción, es decir, C, D o E. Generalmente el alelo E es el que más frecuencia se presenta dentro de las colmenas. Y entonces, nosotros desarrollamos ahí, entonces, colmenas que tenían una incidencia, una presencia de alta producción y colmenas que tenían una baja producción. De las 18 colmenas que nosotros evaluamos, 8 presentaron alelos D y E. ¿Pero qué quiere decir estos resultados? Entonces, en el trabajo que había desarrollado Aitala y colaboradores en el año 2010 y 2007, ¿ellos qué hicieron? Ellos cogían abejas que eran altamente productoras de jalea real, hicieron esa parte de material genético, hicieron hijas de esas reinas y nuevamente fueron evaluadas. Entonces se generó un ciclo A y un ciclo E, o un ciclo 1 y ciclo 2. ¿Qué evaluaron ellos en esos dos ciclos? Que cuando esas abejas eran sometidas a mejoramiento genético, la presencia de los alelos C y alelos D y E era mayor en relación a los alelos A y B, que son alelos relacionados a una producción un poco más baja. Entonces, con este trabajo, ellos también determinaron que las características
que más se relacionaban era principalmente que no solamente era escoger las hijas de esas colmenas, sino era escoger las hijas que tenían, o sea, esas reinas que se escogieron eran reinas que eran más pesadas, que era un peso por encima de 180 miligramos. Las alas tenían que tener en torno de 10.45 milímetros y eran reinas que eran muy bien suplementadas en la hora de producir la jalea real. Entonces, además de esa frecuencia alélica, ellos determinaron que la heredabilidad de esas características es muy alta. Entonces, el generar reinas de colonias que produzcan la mayor cantidad de jalea real, muy probablemente vamos a tener una genética que va a estar relacionada a mayor producción de jalea real, siempre y cuando se seleccionen las mejores. Obviamente, es necesario hacer una evaluación de las hijas, porque tenemos que tener en cuenta que además de la reina, la hija va a tener la genética del padre. Entonces, es importante mantener tanto la reina cuanto los zánganos seleccionados para continuar ese proceso de mejoramiento genético. Entonces, aquí en esta imagen ya es otro tipo de gel que nosotros le llamamos de poliacridamida, que es un poquito más complejo, pero que es más específico o es más, como digo, tiene menos rango de error porque es más gruesa, más denso, y nos permite tener una mejor visualización de esas capas. Entonces, cuando por geles de agarosa no conseguimos determinar esos alelos específicos, utilizamos geles de poliacridamida que nos va a permitir ese desarrollo genético o visualizar esa presencia o ausencia de alelos. En el trabajo que nosotros hicimos, dentro de las 18 colmenas, nosotros teníamos 4 que eran de Mosquera, que fueron de la Universidad Nacional de Colombia. Fueron 4 colmenas fueron 4 reinas que fueron llevadas a Brasil para ver su selección genética ya, cómo era su producción. Reinas que fueron de Santa Catarina y de Alno, que fueron de apiarios comerciales para producción de miel. Entonces, estas eran colmenas que han sido seleccionadas para producir miel, y colmenas de Maringá de la Universidad Estadual que seguían un proceso de mejoramiento genético que nosotros establecimos en nuestros resultados, que aún no han sido publicados. Que las colmenas que tenían una mayor prevalencia de los genes C, D y E, principalmente D y E, eran colmenas que seguían un proceso de mejoramiento genético, como las de Maringá o la Universidad Estadual de Maringá, que presentaron una frecuencia alélica de 29.17 y 42.50 de alelos D y E, respectivamente, y de Mosquera, o de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, que la prevalencia de los genes D y E eran de 0,40, o la frecuencia mejor, era de 0,4074 y 0,4630. Es decir, eran más frecuentes la presencia de esos genes en relación a los otros. Cuando nosotros vimos en la Universidad Nacional, nosotros determinamos que los alelos A, B, C y G no estaban presentes dentro de ese proceso selectivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos demostrar aquí? Si ustedes ven, los alelos de una producción un poco más baja prevalecen o están más frecuentes en las colmenas que no han sido seleccionadas genéticamente para producir jalea real, como fueron Santa Catarina, de 0,063, alelo A, alelo F y alelo Y, de baja producción de jalea real, o alelo G, perdón, y de alno, que tenía más presencia de alelo E. Entonces, en la medida que nosotros vamos seleccionando esas colmenas, lo que genéticamente se busca es como aumentar la frecuencia de los alelos que nosotros queremos tener para nuestra producción de jalea real. En este caso, alelos C, D y E. Y evitar, o en su mayoría, que sea baja, la prevalencia de alelos de baja producción, como es el A, el B, el F y el Y. Entonces, estos procesos selectivos son procesos que se demoran años. En Brasil o allá en la Universidad Estadual es un proceso que lleva más de 10 años, entonces no es un proceso que uno comience un día y a la semana siguiente ya tenga una mejor genética, no, es un proceso de tiempo, y China es uno de esos ejemplos en los que lleva más de 30 años buscando ese mejoramiento genético.
Entonces, ustedes dirán, bueno, pero nosotros no tenemos cómo hacer esa parte de laboratorio, no tenemos cómo mirar cómo si las abejas presentan esos alelos A, B, C, porque es difícil, ¿no? Entonces, una de las características que nosotros tenemos a la hora a la hora de evaluar ese proceso de mejoramiento genético es la alta producción de las colmenas. Si las colmenas son altamente productoras de jalea real, esa alta producción está dada porque cada nivel de, digámoslo así, cuando nosotros vamos a producir jalea real, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas a la hora de evaluar la productividad. La tasa de aceptación, que sería cuántas cúpulas de las que yo hice el traslarve fueron aceptadas, y de esas cúpulas aceptadas, cuánto fue la cantidad de jalea real que fue depositada en cada cúpula. En un trabajo desarrollado en China, entonces lograron determinar que lo ideal es que el 90% de las cúpulas sean aceptas. Si no están aceptadas esos 90% de las cúpulas, muy seguramente, ¿se entiende la palabra cúpula? Es la realera que... Sí. Sí, creo que sí, ¿no? Entendemos todo, sí. Sí. Entonces, en la medida que si nosotros tenemos una aceptación de menos del 90%, probablemente nos estamos excediendo en el número de cúpulas que estamos colocando dentro de la colmena. Entonces, debemos disminuirla. Ahora, si por cada cúpula la deposición o la colocación de más de 400 miligramos de jalea real está siendo dejada, significa que están faltando cúpulas para esa colmena. Entonces, esos son factores que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros queremos evaluar la producción de jalea real, una buena colmena depende mucho de los factores que inicialmente les dije, de la edad de las reinas, de la edad de las operarias, también depende mucho de la sanidad que tenga esa colmena, si es una colmena que está enferma, si es una colmena que está expuesta a factores ambientales o a productos químicos agropecuarios, entonces eso va a disminuir la producción de jalea real. Entonces, cuando nosotros vamos a producir esa jalea real, tenemos que tener en cuenta que tenemos que nutrir o suplementar nuestras colmenas proteicamente para que esas operarias desarrollen muy bien sus glándulas para poder hacer esa producción y además para que las otras operarias consigan alimentar a la reina, porque esa producción de jalea real y esa colecta de polen está directamente relacionada con la presencia de cría abierta dentro de la colmena. ¿Qué quiere decir? Si la colmena no tiene cría abierta, muy probablemente las abejas no van a colectar polen, porque el polen es principalmente un alimento que va a ser transformado en pan de abejas para posteriormente darlo a las operarias. Entonces, si no existe esa cría abierta o esa cantidad suficiente de cría abierta, pues las colmenas no van a tener ese estímulo para colectar polen y por lo tanto no va a haber esa suficiente disposición del mismo para producir la jalea real. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso a la hora de evaluar nuestra producción. Entonces, nosotros vamos en nuestro apiario a producir la misma cantidad de jalea o a hacer el mismo proceso para todas las colmenas. En la medida que nosotros vemos que unas colmenas producen más que otras, pues vamos a tratar de hacer hijas de esas colmenas que van a producir más. Entonces, criando esas reinas, muy probablemente es porque esas reinas tienen los alelos de mayor producción, es decir, el C, el D y el E en abejas africanizadas. A través de esta cría de reinas, no es solamente criar reinas y colocarlas todas. Nosotros tenemos que seleccionar las mejores reinas que fueron criadas. Entonces, de esas reinas que nacen, nosotros vamos a tomar las que estén con un peso superior a 180 miligramos. ¿Por qué? Porque eso nos va a asegurar que tiene una mayor disposición o mayor espacio para tener ovariolos, que nos va a permitir tener una mayor cantidad de postura o una cantidad un espacio mayor de la espermateca y del aparato reproductor como tal de la reina, que nos va a permitir una mejor reproducción y por lo tanto una mayor producción de huevos que van a convertirse en cría abierta, que va a fomentar esa colecta de polen, que va a estimular la producción de jalea real. Entonces, todo es un proceso que está muy relacionado. Entonces, una vez que creamos esas reinas, que las seleccionamos por peso, tenemos que sustituir esas reinas que nos están dando una baja producción de jalea real y evaluar esas hijas, cuál ha sido esa producción de jalea real. E igual, de las que mejor produjeron o las que mayor producción tuvieron, seleccionar de nuevo las colonias más productivas
y generar ese ciclo. Obviamente, ese ciclo tiene que ser constante y tiene que ser a un largo plazo. Como les dije anteriormente, no es un proceso de un día para otro, es un proceso que se requiere de mucha práctica, de mucha técnica y de mucha constancia para poder tener unos buenos resultados. Pero esos buenos resultados van a verse reflejados en la producción de nuestras colmenas. Entonces ya, medida de conclusión, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si nosotros queremos una buena producción de jalea real, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros llamamos producción va a estar directamente relacionado con la genética. Y esa genética, a su vez, va a estar altamente relacionada con el ambiente. Y la interacción de ese ambiente y de esa genética es lo que nos va a permitir una mayor producción. Pero ¿qué tipo de genética entonces nosotros tenemos que tener en cuenta? Entonces, que esas colmenas tengan esa presencia de la MRJP3, pero que además se pueda expresar. Es decir, no solamente necesitamos que la colmena tenga estos alelos, sino que nosotros tenemos que estimular esa expresión. ¿Cómo la estimulamos? Suplementando proteicamente nuestras colmenas, generando unos ambientes adecuados en los cuales ellos van a tener suficiente agua fresca, en la cual las colmenas van a estar fuertes, van a estar libres de enfermedades, en la cual no van a estar a disposición de productos químicos agropecuarios y que nuestro manejo sea adecuado. Entonces, esa presencia de esos alelos solamente va a mantenerse en el tiempo si nosotros realizamos una selección genética continua, porque si nosotros no realizamos esa selección genética, pues en la medida que las colmenas se van a ir reproduciendo, van a irse o perdiendo o aumentando ese tipo de genética y nosotros pues no vamos a saber directamente qué es lo que está relacionado ahí. Y el ambiente, pues el ambiente no solamente va a estar relacionado al lugar donde está, pues obviamente es muy importante la flora apícola, que es lo que nos va a permitir ese polen para nuestras abejas, sino también cómo nosotros vamos a manejar esas colmenas, porque en una producción de jalea real, las colmenas se desgastan mucho. Recuerden que esta producción se puede hacer 2 veces a la semana, o si es más constante, 3 veces, pero son producciones que desgastan mucho. Entonces, siempre es recomendado suplementar tanto proteica cuanto energéticamente. Entonces, las tortas de polen o el jarabe tienen que estar suplementados en este tipo de colmenas que van a ser para la producción de jalea real. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tengan la de nuestras abejas, que es en torno de 5 a 14 días para producir jalea real. Entonces, ese tipo de abejas nosotros las denominamos de nodrizas. Y obviamente tener unas buenas prácticas apícolas en el momento de la colecta de la jalea real, que es lo que nos va a permitir entonces tener un buen producto de calidad, porque nada sirve nosotros seleccionar nuestras abejas si a la hora de colectar nuestra jalea real nosotros no tenemos las condiciones suficientes de espacio y de manejo para hacer esa colecta, lo que nos va a ir permitiendo o nos va a permitir degradar un poco la calidad de nuestra jalea real. Entonces, básicamente era eso lo que quería hablarles el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Ahora quedo entonces a disposición de dudas, de preguntas. Y, señor Rodrigo, le dejo la palabra entonces. Bueno, primero y principal, gracias, te felicito. Muy interesante tema. Si puedes bajarte un poquitito la cámara, Sandra, para que quedes, digamos, ahí perfecto. ¿Sí? Y voy a empezar primero, porque tengo de Twitter, tengo Giovanni, seguro que vio que también hay muchos de Facebook, pero primero voy a empezar con las mías, ¿sí? Digamos, hablaste de la gran diferencia, porque me llamó muchísimo la atención, ¿sí? La diferencia de producción que tienen las abejas en China con respecto a las que se fueron estudiando, ¿sí? Llegaste a decir a que teníamos desde 7 gramos, pero ellos 300 gramos. ¿Podríamos traer esa genética siempre manteniendo, digamos, el nivel sanitario, todo lo que tenga que ver con el tema legal, ¿sí? Entre países? ¿Podríamos llegar a traer ese tipo de genética para nuestros países? Porque realmente, si me decís que era 7 gramos contra 50,
pero 7 gramos contra 300 es muchísimo, y que hagan 8 kilogramos al año es impresionante, digamos. Tú has dicho que son 30 años de manejo genético que tienen ellos. ¿Podemos nosotros aprovechar ese manejo o es muy difícil traerlo para lo que es América? Bueno, de hecho ya se están haciendo investigaciones en las cuales se hizo un híbrido entre la italiana y la africanizada y se consiguió determinar que sí se aumenta esa producción. Lo que pasa en este tipo de abejas es que en la medida que nosotros vamos a aumentar esa producción, infelizmente también vamos a hacerla más susceptible a enfermedades, porque la italiana ya no tiene esa resistencia a enfermedades como la africanizada. Entonces, ese híbrido, digámoslo así, que lo mejor sería un híbrido entre las dos, porque vamos a tener la fortaleza de la africanizada para la presencia de enfermedades y las características de producción de jalea real de la italiana, que serían sí como una de las alternativas, y a partir de ello ir mejorando, seleccionando de lo que nosotros tenemos para mejorar esa producción de jalea real. Y supongamos si en Argentina, Chile, Canadá, que manejan razas, digamos, italianas, son muy parecidas a las que tiene China y nosotros no nos estamos dando cuenta dónde está realmente el negocio. Entonces, digámoslo así que en ese caso, están teniendo las mismas características de abejas que están en China. La diferencia es que ellos las han venido seleccionando. Solo que ahí, digámoslo, ese es el punto, que las personas cambian reinas y, bueno, listo, usted cambia su reina anualmente, pero no busca un mejoramiento, sino simplemente compra cualquier reina, usted no verifica el peso de la reina, usted las cambia por cambiarlas, pero realmente no hace ese proceso de selección genética. Entonces, uno como productor tiene, lo más importante es llevar registros, porque en esos registros es lo que nos va a permitir cuál es el mejor desarrollo entre las colmenas y de esas colmenas, cuáles les puedo sacar hijas y así continuar ese proceso de mejoramiento genético. Entonces ahí yo creo que es más un proceso de comenzar a mejorar genéticamente lo que se tiene, porque se ve que con la constancia se puede llegar a una alta producción. Y obviamente pues creería que en la medida que si hacen híbridos de la africanizada con la italiana va a tener ese resultado, pues muy seguramente al traer una abeja con todas las condiciones sanitarias que sean debidas, podrían llegar a tener una producción relativamente mejor. Pero obviamente todo es constante, no sería un proceso de un día hacia otro. Y los que si un día nos queremos dedicar a la producción de jalea, tenemos que ser productores de jalea, no podemos hacer otro producto, no podemos destinarnos a hacer otro tipo de producción. Cuando nosotros producimos jalea real, nosotros tenemos que estar directamente más al pendiente de nuestras colmenas. Ellas son colmenas que se debilitan muy fácilmente porque esa producción les requiere una amplia disponibilidad de recursos dentro de la colmena y un amplio desgaste de esas abejas. Pues no es lo mismo que ellas hagan una realera y depositen jalea para esa realera a hacer una producción a más de 30 cúpulas, aunque lo ideal sería 30 cúpulas para cada uno de esos sistemas. Hay a veces lo que decía Xu, creo que era el investigador, que determinó que cuando las colmenas eran suficientemente fuertes, ellas mismas daban como esa sensación de que podía colocar más cúpulas. Entonces, cuando nosotros producimos jalea real, generalmente nosotros vamos a producir esa jalea real cada 3 días. Pero no solamente esos 3 días, nosotros tenemos que tener en cuenta que antes tenemos que hacer un manejo de las colmenas. Estamos perdiendo. Se estaba escuchando mal. Sandra, a ver si podés. No. Repite lo último. Estamos justo perdiéndote en las preguntas. ¿Quieres reconectarte y Giovanni, ¿quieres a ver si lo mejoras? Hay algo clave en la producción de jalea real, y es que los chinos utilizan más o menos unos listoncitos parecidos a este.
Sí, Entonces, lo hemos visto muchas veces en los canales de YouTube y todo eso, sí, sí. entonces pues la diferencia más grande que hay entre la producción que nosotros tenemos de jalea real convencional acá es que para ellos el ancho de la cúpula es muchísimo mayor que el ancho de la cúpula que nosotros tenemos y que manejamos. Y la otra es que el alto de la cúpula es mucho más profunda. Entonces esto le va a permitir a las obreras acumular esa cantidad de jalea real. En la producción de China, ellas utilizan más o menos 4 listones de estos por cada una de las colmenas. Inclusive pueden ir las cúpulas dobles. Entonces ahí de entrada pues ya vemos por qué es la diferencia tan grande en la cantidad de producción. Lo otro que toca tener en cuenta son el entorno en donde China está produciendo la jalea real. O sea, busquen videos, les aconsejo buscar videos de producción de jalea real. Entonces ellos se ven un mar de flores amarillas, cualquier cantidad de hectáreas con flores amarillas. Entonces esa es la oferta que ellos les dan. Claro, va de la mano, acuérdense que nuestras abejas es una interacción del medio, de la genética y el medio ambiente. O sea, yo tengo que tener una genética, tengo que tener un medio ambiente y tiene que haber una interacción entre ambos. Entonces, en la parte cuando se quiere traer una abeja que ya tenga esas características, pues toca tener en cuenta que la vamos a cambiar de todas maneras. O sea, ella vive en China, la vamos a traer a, no sé, a Buenos Aires o a Mendoza, la vamos a colocar en un sitio en donde la alimentación es totalmente diferente. Entonces, es lo mismo que cuando nosotros trabajamos con ganado lechero. O sea, las Holstein en Canadá tienen unas condiciones medioambientales totalmente distintas a cuando la traemos aquí a la sabana de Bogotá, que es donde nosotros estamos aquí en Colombia. Las traemos a la sabana de Bogotá, en donde la pastura no es tan buena, en donde los ciclos del día también son diferentes, la temperatura durante el día es diferente y las condiciones medioambientales también son diferentes. Entonces toca cambiar manejos, toca empezar a seleccionar, que es la clave que nosotros siempre hemos dicho. O sea, de todo su apiario, bueno, ustedes que tienen una mayor cantidad de colmenas, de sus 50 colmenas, deben haber colmenas que tengan unas características más dispuestas hacia otro. Acuérdense en la primera tabla que mostraba Sandra, que ella estaba mostrando que abejas que no han sido seleccionadas hacia jalea real, sino que su principal producción ha sido hacia miel, entonces des en cuenta que la cantidad, cuando las ponen a producir jalea real, no son tan eficientes. Entonces, también depende de la zona en donde vengan, porque si ustedes se dan cuenta, en la zona donde estaban trabajando ellos, si trajeron abejas de diferentes zonas a la zona en donde evaluaron, inclusive se llevaron reinas o enviamos reinas mediante los convenios institucionales, enviamos las reinas y la comparación de la producción es que nosotros aquí no hemos seleccionado hacia jalea real, pero sí tenemos un potencial en el medio ambiente en el cual la cantidad de polen es muy alta. Entonces nuestras abejas que tengan esa disponibilidad pues van a producir hacia polen. Entonces nosotros no hemos seleccionado abejas hacia la producción de jalea real, hemos seleccionado hacia abejas que tienen una mayor eficiencia de traer ese polen. Pero acuérdense en lo que hemos nombrado en otras charlas. O sea, el que traigan pan de abejas, el que produzcan una gran cantidad de pan de abejas, le va a garantizar que ellas van a producir jalea real en una mayor cantidad. Y ahora viene todo el desgaste de la colmena. O sea, porque una cosa es cuando nuestras colmenas se van a reproducir naturalmente, que ellas van a armar unas pequeñas cantidades de realieras, en las cuales algunas larvas van a ser sobrealimentadas. Pero en el caso de China, en el caso de producción de jalea real, en cada uno de estos listoncitos son 33 cúpulas. O sea, fácilmente son más de 120 cúpulas que tienen que estar alimentando nuestras obreras. Entonces, des en cuenta que cada vez que nosotros queremos empezar a producir algo nuevo, empezamos a diversificar nuestros productos de nuestra colmena, cada vez tenemos que irnos especializando más. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los métodos que utilizamos para la producción de jalea real, es en la misma colmena, tiene un excluidor y toca estar que la reina esté poniendo constantemente huevos, que estén constantemente naciendo obreras, que tengan entre los 5 y 14 días, que estén muy bien alimentadas y obviamente algo que no hemos nombrado, y es que cuando yo cojo la larva tengo que garantizar que ella siga viva cuando yo la pongo aquí en la cúpula, que esa es la parte de la aceptación. Entonces, si yo tengo un mal manejo de la larva, si me demoro mucho con la larva por fuera, se me va a deshidratar, entonces esa larva se va a morir. Si yo con el pincel, con el palillo chino, con la pluma, con lo que haga el larva, si yo ya lastimé la larva y la estoy colocando aquí en la cúpula y esa larva ya está lastimada, pues difícilmente me la van a aceptar.
Entonces, esas son las condiciones que se necesitan para que nuestra cúpula tenga 300 gramos, primero que la acepten, y después que tenga 300 miligramos por cúpula. Lo que estás mostrando, ¿qué va en una cámara con separación de rejilla excluidora? Sí, la mayoría de los sistemas productivos que se utilizan es tener la doble cámara, y entonces yo lo que debo hacer es estar subiendo cuadros constantemente con obreras próximas a nacer, próximas a emerger, y esos cuadros que están vacíos yo los voy colocando en la parte inferior para que la reina siga teniendo una postura constante. La rejilla excluidora lo que me va a garantizar es un sentimiento de orfandad en la cámara superior, y eso hace que las obreras se sientan estimuladas a seguir produciendo jalea real y a seguir alimentando. Entonces ese es un desgaste grande. Por eso mismo toca estar suplementando con proteína, suplementando con energía, y obviamente estar poniendo cría nueva para que vayan reemplazando esas nodrizas que van pasando de estadio. ¿Y la reina sufre el mismo desgaste que cualquier otra producción? Porque, digamos, acá es un trabajo más de nodriza, ¿sí? El que mantienen y llenan el tema de jalea, pero ¿la reina también se llega a estresar también o desgastar más rápido? De todas maneras, yo le estoy haciendo a ella que siga poniendo huevos en cuadros y que siga poniendo huevos en cuadros. Yo creo que el desgaste debe ser muy similar, o sea, no, por las condiciones medioambientales en las que estamos, o estoy aquí trabajando, que es una zona fría, yo creo que debe tener el mismo desgaste de una reina que está en full producción de polen, que más o menos podría ser unos 8 o 9 meses, así en producción constante. O sea, teniendo en cuenta que nosotros aquí no tenemos las estaciones marcadas, sino yo tengo una floración medio constante de 2 épocas de lluvia. Entonces, acuérdense en las condiciones en las que yo estoy trabajando, en las condiciones en que también trabajan los chinos, en el momento de floración es cuando ellos full trabajo con jalea real. Entonces, eso también depende de las épocas del año donde yo lo esté haciendo. Bueno, vamos a preguntarle a Sandra. Sandra, cuanto más jalea real producen, que ahí Giovanni nos mostró los portacúpulas donde lo hacen, ¿la calidad varía con la jalea real de fabricación o de generación de una reina? Sí, varía la calidad de la jalea real que se produce para la reina a la que se deposita en las cúpulas. Exactamente. No, ¿Sigue siendo igual? Sigue siendo la misma cantidad. De hecho, como es la misma, como lo que la reina está recibiendo es ese tipo de secreciones, sigue siendo constante esa misma cantidad, es la misma calidad que se va a depositar en las cúpulas. Porque lo que nosotros estamos disimulando o haciendo creer a las abejas es que ellas van a criar más reinas. Entonces ellas les van a depositar esa misma cantidad de jalea real, que es lo que va a permitir que esa larva, ellas acrediten o ellas crean que va a transformarse en reina. Entonces necesitan que sea una buena reina, por lo tanto le depositan las mismas cantidades de jalea real. Por lo tanto es importante también la edad de la larva que vamos a transferir, porque si es una larva que ya tiene más de 24 horas, pues es una larva que va a comerse más jalea real, por lo tanto va a ser menos la cantidad que uno va a colectar. Y es una larva que es muy pequeñita, pues las operarias no le van a suministrar la suficiente cantidad de jalea real, por lo tanto va a ser un poquito menos la calidad, y además que es más difícil la aceptación cuando la larva es un poquito menor de 24 horas. ¿Qué es lo ideal para reinas? Para reinas sí se necesita que la larva sea más joven, porque necesitamos que ella consuma jalea real, digamos lo que en una cantidad más mayor en relación a la producción de jalea real. ¿La alimentación artificial o la natural influye en la calidad de la jalea real? ¿Y qué floración consideran que es mejor y qué alimento artificial consideran que es mejor? Bueno, la calidad de la jalea real sí se ve influenciada por la composición de la dieta que se le dé y por la característica que tenga la floración del lugar donde está. De hecho, cuando la jalea real se evalúa a fondo, nosotros conseguimos determinar que tiene una parte de polen, que es también parte del material de pan de abejas que las abejas están consumiendo, que indirectamente van a transferir a esa jalea real. Entonces, la presencia de florada, digámoslo así, que lo que se recomienda es que tenga obviamente una buena suplementación de polen,
Principalmente, si se tuviera polen mismo o polvillo de polen para suplementar, sería lo ideal. De lo contrario, pues existen diversas dietas en el mercado proteicas que lo que buscan es suplementar o suplir esas deficiencias proteicas que se tendría en caso de que no se suplemente la colmena. En relación a lo que se recomendaría de flores, pues lo que se tenga en el lugar, porque, digámoslo así, hay plantas que van a producir una mayor cantidad de polen, pero inversamente van a tener las que van a producir el néctar, que van también a suplementar esa parte energética, porque recordemos que el pan de abejas también se le va a adicionar un poquito de néctar o de miel madura para hacer su proceso de fermentación. Entonces, la florada, lo ideal es que haya una buena cantidad de florada para la producción de jalea real. Sandra, te felicito porque es impresionante, me explota Twitter, me explota Facebook, es impresionante, Giovanni, voy a necesitar que me ayudes porque hay millones de preguntas. Voy a empezar con algunas, ¿sí? Bueno. Me preguntan acá, ¿la jalea siempre debe estar helada, digamos, siempre tiene que estar en la heladera? Lo ideal es que la jalea real esté una vez colectada. Las características que tenemos que tener en cuenta, como lo había dicho inicialmente, es que no tenga una exposición directa a la luz, entonces siempre almacenar en frascos oscuros, que no tenga contacto con algo metálico, es decir, si vamos a utilizar cucharas o alguna cosa, no podemos utilizarlas, tienen que ser materiales plásticos. Y obviamente, si la mantenemos en la nevera, no congelada, no, en la nevera, unos 4 grados, nos va a permitir entonces mantener esas características por un mayor tiempo o prolongar un poco ese proceso de degradación que se va a venir dando en la jalea real. Justo venía la segunda pregunta, ¿sí? Porque habías hablado de la parte de utilizar envases color ámbar de vidrio, entonces preguntan, ¿sí? Si se puede la jalea real envasar en plástico o en PET. Pues si el plástico es oscuro, sí. Pero la idea es que no pase, que no tenga exposición a la luz. Entonces, digamos que el plástico directamente no es tan directa como con una envase de vidrio transparente, pero sí lo recomendable no sería en algo que sea, por ejemplo, este plástico transparente aquí aquí no serviría porque va a permitir el paso de la luz. Ahora, si el plástico ya tiene algo de color que evite ese contacto directo con la luz, ya, pero lo ideal es en frascos de vidrio, que sean oscuros. Perfecto. Acá preguntan, ¿cuál es el costo de la identificación genética de las abejas productoras de jalea y si lo puedo hacer con usted? Debe ser personas que son de Colombia, supongo, si no, te tendrán que invitar al país de Marcela. Bueno, ya como un poquito la cámara que está como torcida. Bueno, ese costo genético, la verdad, sí es muy alto. Cuando nosotros hicimos esas 18 colmenas, digamos lo que además de los reactivos que se necesitan materiales de laboratorio. Entonces, dependiendo de la ubicación, si pudiésemos conseguir un laboratorio, el costo por muestra, yo le estaría poniendo, digámoslo que en Brasil, los reagentes y todo me salió en torno de unos 6.000 reales, que eso sería en torno de unos 5 millones de pesos colombianos, que sería como unos 5 millones de pesos colombianos, o sea, ¿cómo está el dólar ahí haciendo la conversión? Pero sí es un proceso costoso. ¿En cuántos reales? Porque yo te lo puedo convertir enseguida. ¿Cuántos reales me dice que está? Fue en torno de 6.000 reales hacer el Estamos paso. Hablando de $1.200 aproximadamente. Si lo convertimos a peso de moneda argentina. ¿Sí? Bueno, acá te mandan saludos, ¿sí? ¿Tu primo puede ser? Saludo a mi primo, sí, señor. De Huicán de la Sierra, en el norte de Boyacá. Perfecto. Bueno, vamos con Richard, que Richard nos sigue, entonces siempre tenemos que contestar a Richard. Las abejas africanizadas que tienen el GEM, ¿sí? Y los alelos C, D y E. ¿Cuánto es la producción de jalea en campo y en cuánto tiempo? Esa producción de jalea en campo
En relación a esos alelos fue lo que yo les mostré inicialmente, que es una producción máxima de 790 en colonias que llevan un desarrollo. Al momento que se evaluaron, se estaba comenzando ese proceso de evaluación. Este año, nosotros tenemos una colega ya en la Universidad Estatal de Maringá que hizo un trabajo con abejas seleccionadas que ella utilizó diferentes manejos en relación a la producción de jalea real. Entonces ya esos serían datos un poco más recientes en relación de esa producción de jalea real, que ella es Carolina Camargo. Ella hizo el trabajo y ella tendría datos más recientes. Pero a 2010 la producción era de 790 gramos por colmena, bien bajita en relación a los 300 de las africanizadas, pero teniendo en cuenta que cuando no son con selección es en torno de 3,67 gramos por colmena. Y eso fue, digamos, que en una producción de un año, de uno a otro. Entonces, más o menos fue ese aumento que se dio de la producción de jalea real. Bueno, sigamos con esta que, digamos, no, ¿se sabe por qué a la reina le dan de comer jalea sin polen y a las obreras sí con jalea con polen? Bueno, esa producción de jalea real desde larva es la presencia de polen. De hecho, se estaban haciendo investigaciones si era el polen el que realmente, o las características del polen eran las que realmente inhibían esas características de reina. Pero lo que se conoce hasta el momento es que esa jalea real es lo que va a permitir que se desarrollen los órganos reproductivos de la reina y que la reina permita ese proceso metabólico rápido de poner más de 2,000 huevos al día y mantener esa producción sin que la reina muera rápidamente, porque recordemos que la reina en un ambiente natural puede vivir de 5 a 8 años. Entonces, esa longevidad y esas características de un metabolismo acelerado y mantener ese comportamiento es debido a la jalea real. Las obreras, ellas van a vivir en torno de 46 días, principalmente por eso, porque se alimentan después de larva únicamente con pan de abeja y miel. Y de larva, pues, esa mezcla de jalea y de polen es lo que le va a permitir desarrollar características de obrera, es decir, la presencia de corvícula, la presencia de una probóscide más larga, la presencia de unas mandíbulas desarrolladas y sus glándulas seríferas, que son sus funciones de operaria, de obrera. Perfecto. Te cuento, Raimundo es de Brasil, así que vas a hacer la respuesta, la vas a hacer en castellano y después se la vas a hacer en portugués a él. Una pregunta sobre los datos de productividad de la jalea real declarado por los chinos de 300 gramos por colmena. Se obtuvo este resultado a través de la cosecha de cada 3 días, totalizando 10 cosechas al mes, resultando 300 gramos por colmena por mes. Sí, en el trabajo que los chinos estaban haciendo, o en el trabajo de los 300 gramos por colmena, de hecho hay variaciones, pero la producción en promedio es de 300 gramos por colmena. Cuando hay colmenas que pueden producir más de 400 gramos, hay colmenas que van a producir un poco menos. Entonces, eso se evaluaron en producciones a cada 3 días. Entonces, sí, se evaluaron producciones cada 3 días. Entonces, já em português, sim, foi feita a colheita a cada 3 dias. Eles avaliaram qual que era o processo durante esses 3 dias, avaliaram um peso e o promédio, a média de produção de geleia real foi em torno de 300 na média, mas essas 300 miligramas foram sua média. Tinha as datas ou maiores, até 400 miligramas, ou menos de 300 miligramas, mas a avaliação foi a cada 3 dias, a colheita de geleia. Te felicito, Sandra. La verdad, tenemos, Giovanni, una conferencia espectacular. La calidad de Sandra de contestar en castellano, que tengamos gente de Brasil y que le haya respondido en portugués. Fue espectacular. Muchísimas gracias. Seguimos con Richard, a ver, que nos pregunta. Aparte de la calidad de la reina, ¿las obreras de qué edad se requiere para una mayor producción de jalea real? Las obreras tienen que estar en una edad de 5 a 14 días para producir jalea real.
Antes, ellas no han desarrollado totalmente las glándulas hipofaringianas y mandibulares y después estas glándulas ya se especializan para producir enzimas que son las que van a utilizar en la transformación de néctar a miel. Entonces, la ideal es de 5 a 14 días. Y el máximo pico de producción de ellas va a ser de 10 a 12 días en promedio. ¿Cuál es el manejo mínimo que debe tener la jalea real para mantener sus cualidades? El mínimo, bueno, Mínimo, mínimo mantener todas las condiciones de colecta. Es decir, cuando nosotros vamos a coger esos cuadros o esas cúpulas que están en la colmena, nosotros tenemos siempre que cubrirlas para evitar el contagio de bacterias u hongos que pueden estar en el ambiente desde ese traslado de la colmena hacia el laboratorio o hacia la zona de extracción. Además de ello, nosotros tenemos que tener, obviamente, como en toda producción, unas muy buenas condiciones higiénicas en el lugar donde vamos a hacer la colecta. Recordemos que la jalea real es un producto muy rico en proteínas, en azúcares y en agua. Entonces, todos esos factores van a permitir o no la mayor dispersión o la mayor proliferación de bacterias y hongos. Entonces, si no tenemos las mínimas condiciones de higiene, ya la producción se nos va a caer totalmente la calidad. Y obviamente, entonces, cuando vamos a colectar, tener cuidado al retirar la capa de cera que las abejas ya han depositado para que esa capa de cera no vaya incluida dentro de la jalea real que vamos a colectar. Entonces, con el cuchillo vamos a retirar esa cera y vamos a retirar la larva con cuidado y vamos a colectar solamente la jalea real. Porque una de las cosas que a veces las personas hacen es mezclar las larvas con la jalea real y la venden como jalea real, pero en realidad es una larva que está mezclada con la jalea real, que es licuada, por así decirlo. Perfecto. A todos los que quieran le pueden poner like, la verdad, quiero ver esos deditos, esos corazoncitos, la verdad Sandra se está esmerando hoy, estás haciendo una charla magistral y bueno, vamos a seguir con esta pregunta, sí, buenas noches, excelente tema, muchas gracias. ¿Hay alguna correlación entre los genes de interés productivo para la jalea y algunos genes de defensividad o limpieza contra la varroa? Pues directamente nosotros no hemos evaluado esa correlación, pero sí como nosotros, o este trabajo ha sido hecho en abejas africanizadas, nosotros podemos ver que en la abeja africanizada la prevalencia de varroa es baja, es decir, nuestra abeja generalmente ya tiene unos genes higiénicos que le van a permitir esa productividad que va a estar obviamente también relacionada con la calidad de la colmena, de la sanidad, porque si la colmena está enferma, pues la colmena no va a tener una buena producción de jalea real. Un trabajo específico que diga sí, tiene una correlación directa entre la jalea y la varroa, en realidad no he visto, no hemos evaluado y no he visto trabajos que los relacionen directamente. Pero digámoslo así que lo que nosotros vimos es que las colmenas producidas por la Universidad Estadual, que están producidas hacia jalea real, y las colmenas que fueron producidas en la Universidad Nacional de Colombia, que están llevadas a producción de polen, tanto la producción de polen como de miel está también directamente relacionada cuando está o directamente relacionada no, pero sí hay esa prevalencia de genes de alta producción cuando es para miel o para polen también. Me gusta esta pregunta. ¿Cómo se puede incentivar la colmena para la producción de jalea real de manera orgánica? ¿Existe también otra que le agregaría a lo que dice Richard? ¿Existe el mercado de jalea real orgánico? ¿Y cómo sería ese tema? ¿Lo has estudiado? ¿Has investigado sobre el tema? Pues digámoslo que en este punto yo lo relacionaría más a que no se utilicen acaricidas o productos para el control de la varroa, porque esos productos van a alterar o van a estar directamente relacionados al desarrollo de esa producción de jalea real. Orgánica, digamos lo que es una producción orgánica porque nosotros no le estamos, además de la torta proteica, nosotros no le estamos colocando ningún tipo de medicamento o de producto para que ella aumente. Simplemente nosotros lo que estamos haciendo es obligarla a que ella produzca mayor cantidad de realeras, pero en la medida que la obligamos, también nosotros le ayudamos con suplementos que normalmente nosotros le ayudamos tanto para la producción de polen como para otros tipos de producciones. Entonces, digamos que se tornaría orgánica en el sentido de que nosotros no utilicemos productos dentro de la colmena como para el control de la varroa. Entonces, directamente estaría relacionado hacia la abeja africanizada,
porque en realidad no sé en China si esa producción de los 300 gramos, ellos están utilizando productos para la barroa. Entonces sería un tema interesante de evaluar y de competir al mercado chinés, aunque la producción obviamente no nos permite ese nivel de competitividad. No, seguramente que China maneja muchísimo porque, digamos, ya tienen trazas de medicamentos en la miel, seguramente que lo que es jalea, muchísimo más, ¿sí? Acá nos preguntan, ¿al producir jalea real baja notablemente la producción de miel? Sí, por el desgaste. Sí, porque definitivamente cuando nosotros vamos a producir jalea real, nuestras colmenas solamente van a estar direccionadas hacia la producción de jalea real. Como nosotros le estamos esforzando a esas abejas a más, pues difícilmente nosotros vamos también a exigirles que nos produzcan miel si nos están dando a cada 3 días una producción de jalea real. Entonces, si realmente esa producción de miel, si nosotros vamos a producir jalea real, lo ideal es que no produzcamos miel. Perfecto. Acá, Giovanni, te saludan y te preguntan, ¿sí? A ver, buenas noches, excelente aprendizaje, doctora Sandra y profe Giovanni. ¿Cómo hacer una torta y cada cuánto se debe alimentar las abejas cuando se produce polen para que no se debiliten las abejas? ¿Y qué debemos hacer cuando no hay cría abierta para la producción de jalea real o polen? Desde ya, muchas gracias. Bueno, pues básicamente No. Puede decir, Joan. Pues nosotros utilizamos una mezcla de 1-1-1. Entonces nosotros metemos 1 kilo de polvillo de polen, 1 kilo de miel y 1 kilo de agua azúcar o jarabe 1-1. Entonces esa mezcla le permite que tenga una consistencia bastante suavecita para que las abejas se la puedan consumir. Entonces, des en cuenta que nosotros aquí, como tenemos una producción de polen, entonces tenemos el subproducto que es el polvillo de polen. Entonces, en zonas en donde haya escasez de polen como tal, pues tocaría buscar una receta de las magistrales que se utilizan con algún otro tipo de tortas y levaduras para poder suplementar a la larga esos aminoácidos libres que son los que van a utilizar las abejas. Entonces, más o menos nosotros utilizamos esa relación 1-1-1, la miel, el polen y el agua con jarabe. Cuando yo no tengo cría abierta, entonces yo no voy a tener esa renovación de obreras que son las que me van a estar produciendo la jalea real. Entonces, acuérdense que la jalea real, las abejas naturalmente la van a producir para alimentar a las obreras. Y va a haber un exacerbo de la producción de jalea real en el momento en que ellas tengan reinas. Un poquito para complementar una de las partes que estábamos hablando. Acuérdense que las obreras por lo general ellas las van a armar o ellas están criadas en forma horizontal. A la reina lo que tienen que hacer es ponerle en forma vertical. Cuando la ponen en forma vertical, las obreras cuando pasan por acá van a entender que a esta larva toca alimentarla con jalea real de mejor calidad y más veces durante el día. Entonces, eso es el otro cambio que hacen con respecto a la pregunta de que cómo sabemos que a la reina toca alimentarla con una mejor calidad. Hay unos trabajos que lo nombraba Sandra, que no se sabe si es verdaderamente por el pan de abejas o por el uso exclusivo de jalea real, que viene todo el desarrollo de toda la espermateca, porque a la larga lo que yo necesito es desarrollar espermateca y desarrollar una gran cantidad de ovariolos. Los ovariolos es la probabilidad que tiene la reina de poner huevos. Entonces, entre más grande sea la reina, mayor cantidad de ovariolos voy a tener, entonces mayor cantidad de embriones va a llegar a poner esa reina. Entonces, una reina pequeña pues va a tener menos ovariolos y va a tener una menor vida productiva. Entonces, por eso es que nosotros siempre buscamos una reina más grande que me va a producir una gran cantidad de huevos. Perfecto. Ahí me mostraste recién la cúpula, ¿cierto? Entonces, mi pregunta va sobre lo siguiente. Cuando nos dedicamos a la producción de jalea, ¿es lo mismo poner larva de 1 día, de 2 días, de 3 días? ¿Es indistinto para nosotros? ¿Cómo hace el productor que se quiere dedicar a la producción de jalea? ¿Puede agarrar cualquiera? Porque como sabe de que de ahí no va a salir reina, ¿qué nos podrías decir? Bueno, cuando nosotros uno cuando va a hacer... Puedes decir. Cuando uno va a hacer el traslarve, yo digo un pedacito y tú dices el otro. Bueno. Cuando nosotros vamos a hacer el traslarve, para reina nosotros buscamos que sea una larva de menos de 24 horas.
La primera jalea real que ellas producen es una jalea real más acuosa, son goticas de agua. Cuando ya la larva es más grande, le dan una jalea real que tiene otros componentes y entonces se vuelve más blanquita. Lo que nosotros estamos haciendo es, cuando vamos a producir jalea real, nos permitimos poner una larva un poco más grande. Las obreras le van a poner la jalea real de acuerdo a la edad de la reina, al tamaño que tenga esa larva que ellas creen que va a ser reina, le van a poner un poco más de cantidad. ¿Qué es lo importante? Que yo tengo que empezar a calibrar mi ojo para sacar la larva y calibrar el tiempo en que esa larva va a ser alimentada. Entonces, acuérdense que esa larva va a crecer, va a llegar un momento en que va a ocupar toda la cúpula o todo el alvéolo y se va a consumir todas las reservas de energía. Entonces, depende mucho de las condiciones climáticas en las que yo esté. Entonces, hay unos trabajos que dicen que yo debo cosechar jalea real a las 52 horas del traslarve o a las 72 horas del traslarve. Va a depender mucho de las condiciones medioambientales y de el tamaño que yo tenga la larva al momento de hacer la transferencia. Sandra. Sí, bueno, como decía Giovanni, no necesariamente no es debido nosotros utilizar cualquier tipo de larva, porque digámoslo así, si nosotros utilizamos una larva que ya tenga más días, lo que nosotros vamos a hacer es que esa larva se va a consumir toda la jalea real, y si nosotros vamos a esperar 72 horas, cuando lleguemos vamos a tener una larva gordita y no vamos a tener esa jalea real. Entonces, por eso es la importancia de que esas larvas estén en una edad en torno a 24 horas. ¿Cómo se sabe que esa larva está en torno a 24 horas? Lo que decía Giovanni. Inicialmente, los primeros 2 días, las larvas, ellas van a ser alimentadas con una solución que va a tener más composición de las glándulas hipofaringianas, entonces va a ser más transparente. Si nosotros cuando vamos a colectar la larva, ya vemos que ella está en una forma un poco más grande, o ya vemos que dentro de la larva ya tiene una coloración un poco más blanca, esa jalea real, entonces esa larva ya digamos que está un poco mayor para hacer el traslarve. Entonces es muy importante tener la relación de la larva al momento de hacer la transferencia para evitar o pasar larvas muy jóvenes que no van a tener la suficiente cantidad de jalea real al momento de colectar, porque es una menor deposición, o larvas muy grandes que van a terminar comiéndose esa jalea real. Perfecto. Vamos a decirle a la gente que si no nos ponen deditos que les gusta el tema, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Porque hay que mimarlos a los conferencistas. Entonces, si le ponen like y lo van a compartir, vamos a seguir con las preguntas. Acá me pregunta, a ver, Paola, ¿a qué edad se retira la larva luego de ser traslarvada? Como decía Cristi, depende mucho de las condiciones ambientales, pero generalmente se recomienda en torno de unas 72 horas o de 58 a 72 horas esa transferencia. Generalmente esas las 72 horas después de hacer el traslarve. Perfecto, ya veo, digamos, hay un par, estamos en distintos canales. Hay un canal especial que te digo que llueve la cantidad de like, la verdad, impresionante la gente que te está siguiendo por el foro de apicultores profesionales. Están impresionante la cantidad de like que están poniendo. Así que bueno, sigamos con esta pregunta. A ver, ¿cómo podríamos conseguir este tipo de cúpula, Giovanni? ¿Sí? Isabel, pues depende en dónde estés ubicada, no sé en dónde estás. Si estás en Colombia, nos puedes contactar en la página de Dr. B. Estas cúpulas son importadas, pero entonces sí tendrías que mirar con las tiendas apícolas. Hay muchas tiendas apícolas que ahorita con todo el proceso de globalización, nosotros conseguimos muchos productos de muchos sitios. Entonces sería que averiguaras en tus tiendas apícolas que muy posiblemente tienen este tipo de cúpulas. Normalmente nosotros conseguimos, son las cúpulas individuales, que son las importadas de Estados Unidos, la JZBZ, que sería como la más común, o la Nikon, dependiendo del sistema de producción que tú tengas. O la Yenter, que es un poquito más delgada, o la mexicana, que se parece a la Yenter, que también es un poquito más oscurita. O pueden hacer las con cera si tienen tiempito de generar la cúpula. Ellos con cera hacen una estructura, un tronquito que tenga más o menos el tamaño del alvéolo, y hacen ahí, compran una para tener la medida y ahí hacen el resto. Una de las cosas que nosotros vimos es que las cúpulas chinesas son poco aceptas en africanizadas.
Tal vez porque la africanizada es un poquito menor, pero sí, a veces presenta más dificultad al momento de ser aceptas esas larvas. Bueno, acá nos preguntan, ¿cuánto tiempo dura la jalea en el refrigerador? Pues hasta donde en los trabajos que yo he leído no se recomienda tenerla más de 3 meses, porque ahí en la medida que ella está quedando ahí, recordemos que obviamente las características que están dentro de esa jalea se van a ir degradando. Entonces lo ideal sería no más de 3 meses. Ahora, si lo que quieren es tenerla más de ese tiempo, lo ideal es liofilizarla para que tenga un mayor tiempo de funcionalidad. Bueno, acá, ¿qué cantidad de consumo de jalea real es recomendable para el ser humano? En cuanto al tema de consumo, hay muchas controversias. Entonces, inclusive dicen que las personas que consumen jalea real también tienen que tener unos tiempos de descanso. Yo creo que el consumo de jalea real, pues primero tiene que ser seguido por alguien que entienda de medicina, por un médico, alguien que nos pueda colaborar con esa parte y que sea experto en la parte de apiterapia. Entonces, muchos de los apiterapeutas aconsejan medio gramo por la mañana, medio gramo por la tarde, en ayunas que se pueda absorber mucho más fácil, y es debajo de la lengua, que nosotros tenemos una mejor absorción. Pero entonces, las personas que van a consumir este tipo de productos, pues lo ideal es que sea de la mano de alguien que los vaya guiando y los pueda tener. Nosotros como apicultores, por lo que vamos a producir es una materia prima de excelente calidad, con todas las BPM necesarias, y pues obviamente ese producto, pues ya que sea administrado por alguien o asesorado por alguna apiterapeuta que te pueda hacer los respectivos seguimientos. Y hay que tener en cuenta que muchas personas pueden producir una alergia o pueden tener una reacción alérgica a la jalea real. Entonces, siempre tener la asesoría de un médico en el momento de consumirla. No es consumirla, qué bueno la jalea real y no todo lo vamos a consumir. A veces se puede realizar más procesos alérgicos. Mira, eso no lo sabía. ¿Por qué no se debe emplear material metálico en la manipulación de la jalea real? Preguntan. Bueno, como yo les decía, la jalea real ya tiene una alta cantidad de agua. Entonces, ese contacto del agua con materiales oxidativos va a generar ese proceso oxidativo que a largo plazo va a permitir la degradación de nuestra jalea real por esos componentes que están ahí, que indirectamente no los vemos, pero que se va a ir degradando dentro de la jalea. Entonces, ese proceso metálico con la cantidad de humedad que tiene la jalea no es recomendable. Si tiene incidencia de la luz, ¿qué propiedades pierde la jalea real? Aumentar no creo que aumente ningún compuesto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que perdería la jalea real con la luz? Generalmente las proteínas que las que tiene la jalea real, como ya les decía, hay proteínas mayores, que serían las MRJPs, que ya son un poco más pesadas, pero también hay proteínas menores, es decir, son proteínas que tienen un poquito menos de tamaño, menos de peso. Cuando esa incidencia de la luz llega, eso va a permitir que se rompan los enlaces que tienen esas proteínas, lo que va a perder esa composición y esa característica de la jalea real en relación a las proteínas. Principalmente es una de las cosas que se tiene. Además, tiene influencia también en los lípidos, que serían en el caso de los ácidos, que también permite una degradación de estos. ¿Qué precio mencionó el kilo de la jalea real? ¿Has mencionado el precio? Sí, está en torno de 20 a $58 el kilo. De fresca. Liofilizada ya sube el precio. ¿Y por qué sube el precio? Porque ya tiene un proceso en el cual se extrae esa agua o ese exceso de humedad y por lo tanto ya queda como un polvo. Pero ese proceso obviamente es más costoso, entonces por eso sube el precio de la jalea real en ese sentido. Pero así como sube el precio, pues aumenta su vida útil porque al no tener esa presencia de agua, pues es menor la incidencia de bacterias u hongos que puedan llegar al producto. Acá preguntan sobre una receta, ¿sí? ¿Cuánto de jalea real le puedo mezclar a una botella de miel de 750 milímetros cúbicos, ¿sí? Para consumo? ¿Y será que se fermenta la miel basado en el contenido del agua que tiene la jalea real? Yo no recomendaría mezclarlo. La verdad no tengo respuesta para eso, pero yo no recomendaría mezclarlo y recomendaría la asesoría de un nutricionista al momento de utilizar los productos. Sé que en Francia tienen una mezcla de miel y de jalea real, pero
pero tocaría mirar eso, buscar en el mercado que tienen, pero nosotros no, o por lo menos yo no tampoco tengo alguna relación de mezclar la jalea real con la miel, sobre todo porque la jalea real para nuestro medio, en nuestro entorno, es un producto muy costoso. No es fácil producir jalea real aquí en el medio en el que estamos, entonces son nichos específicos los que tendrían que empezar a buscar ese tipo de mezclas. Como han dicho de que se puede llegar a hacer, ¿sí? Y fabricar la cúpula, ¿qué medida tiene, Giovanni? ¿Puedes decir un estimativo? Sí, más o menos mide entre 9 y 11 milímetros. Esa china que es más ancha mide como 11. Y la Perfecto. profundidad, la de esta sí es muy profunda. Esa tiene 14. Entonces creo que regálame un segundo. Sí. La otra está en torno de 9. Sí, la ventaja de estar en el laboratorio. Sí. Entonces, esta es la cúpula JZBZ. Espera que ahí te pongo a vos en máximo, sí. Ah, gracias. Entonces tengo aquí la JZBZ. Esta es la Nikot. La Nikot es un poquito más angosta que la JZBZ. Uh-huh. Eso que ustedes le ven aquí encimita a la Nikot es un poquito de cera. Estas de unas reinas que han nacido. Y igual lo mismo. O sea, casi que cada apicultor tiene una forma diferente de fabricarlas. Ahí se me fue Giovanni. No. Estaba trayendo las otras. A ver. Y las cúpulas de cera. Entonces, a los que quieren fabricar, hay muchos manuales en YouTube para fabricar las cúpulas de cera. Lo que uno busca es que sea cera de opérculo, o sea, cera virgen. ¿Puedes agarrar las tres? ¿Te animas a agarrar a las tres para que vean la diferencia? Pero mira, vamos a ver si las puedo poner en un fondo blanquito. Bueno, y Sandra, porque así vamos adelantándonos, ¿cómo Sí. diferenciar la verdadera jalea real? ¿Hay algún método? Ahí tendría ya que entrar en compuestos de laboratorio, porque digámoslo así que una de las características que se evalúa es la presencia del ácido 10-desoxihidróxido desenoico, que es uno de los componentes que la jalea real va a tener presente, pero eso se evalúa directamente en laboratorio. Había que tomar la muestra de laboratorio y determinar cuál es la presencia de estos componentes ahí para ver si no es alterada. No se puede hacer como la miel, digamos. No hay un proceso tipo la miel que uno pudiera en forma hogareña poder saber si fue adulterada o no la jalea. Pues los que alguna vez la han probado, ella va a tener un sabor metálico, la textura de ella es viscosa y el color es crema, un crema más tirando hacia el amarillo porque una vez que se colecta va a tener un poquito de degradación. Pero pues obviamente que ya para entrar a determinar si ha tenido un tipo de alteración, si es con análisis de laboratorio. La verdad no conozco si existe, no sé si Giovanni tiene algún dato de alguna característica así súper rápida que se pueda ver, pero yo no la conozco personalmente, por laboratorio solamente y por lo que uno ya la ha probado, entonces sabe cómo sería. Entonces te voy a hacer al revés la pregunta. Ya que te la hicieron, digamos, te la voy a invertir. Nosotros sabemos muy bien de que la miel se puede adulterar con azúcar, con jarabe de maíz de alta fructosa, ahora con arroz. La jalea real, ¿con qué se puede llegar a adulterar? ¿O qué has escuchado? ¿Con qué se llegó a bautizar, estirar? ¿Qué se puede encontrar uno en el mercado? Una de las cosas que uno más encuentra es que licúan las larvas, entonces va a quedar esa sustancia, pero esa es una sustancia más líquida y más viscosa, pero la venden como jalea real, pero en realidad el sabor cambia y la textura cambia, porque son larvas que son licuadas. Y eso, el proceso de esas larvas, ¿hacen que se eche a perder más rápido la jalea real o no afecta?
Y también otra pregunta, ¿afecta el consumo si encontramos gente que lo que hace es recoger jalea real con larva y lo mezcla todo, lo tritura y lo vende como jalea real pura? Digamos que ese proceso se realiza para ganar volumen, porque como para producir jalea real es una cantidad tan poca, lo que las personas hacen es licuarle larvas para que aumente ese volumen. En realidad la larva pues es una proteína animal, porque es la larvita que se ha estado alimentando de la jalea real y obviamente va a tener ya unas características de pan de abejas que le han suplementado, pero es una larva, entonces digamos lo que mal no creo que haga, pero sí va a alterar las propiedades que realmente tendría la jalea real pura. Ya si va a alterar las características, yo creo que en el momento que ya le coloca larvas, ya las características de la jalea real se han disminuido porque va a tener más un contenido proteico de larva y de humedad, que es la larva, y de gordura, porque digamos que la larva es más que todo la gordura. No sé, Giovanni, ¿qué me pueda complementar ahí? Sí, no. De todas maneras, hay muchos productos que mezclan. Casualmente, hay varias mezclas con larvas de zángano, pero eso, o sea, yo creo que viene la parte ética del apicultor. O sea, si nosotros estamos trabajando con un producto de nuestras abejas, pues ser sinceros qué es lo que lleva ese producto. Entonces, desafortunadamente en los productos apícolas a nivel mundial, eso sí es a nivel mundial, pues siempre están buscando adulterar, falsificar o presentar algo que es bajo el nombre de producto apícola. Entonces, obviamente la miel más o menos debe tener un 70% de adulteración a nivel mundial, o por lo menos de cosas que digan que es miel cuando no es miel. El polen, pues ya lo veíamos, intentan moler los panales, intentar venderlo como polen. Entonces, cada vez que los productos apícolas pues, son más exactos, pues es mucho mayor el interés por la adulteración. Entonces, yo creo que lo primero que toca hacer es enseñarle a nuestros consumidores, igual que hacemos con la miel. O sea, nuestra miel tiene diferentes sabores, va a tener diferentes colores, cosas características de la miel, entonces la viscosidad, independientemente de la zona en donde venga, tiene unas composiciones que son muy similares al momento de consumirla. Uno siente con la miel pura un carraspeo en la parte de atrás de la garganta. O sea, el polen, empezar también a incentivarlo. Yo creo que es más de empezar a enseñar a nuestros consumidores cuáles son las características de nuestra colmena. Yo creo que muchos de los apicultores que nos ven, lo que están obteniendo con todas estas charlas que hemos tenido, es eso, es un conocimiento, es para poder vender mucho mejor su producto, tener un conocimiento de qué es mi producto. Entonces, no sé en los otros países, pero aquí en Colombia muchas veces alteran o venden bajo el nombre de jalea real una bebida dulce. Entonces, de entrada, uno sabe que es una bebida dulce y le venden un frasco así grandote en 15.000 pesos. Entonces, yo creo que a medida que nosotros vayamos educando a nuestros consumidores, a medida que vayamos hablando de nuestros productos y mostrándoles los diferentes tipos de productos, pues nuestros mismos consumidores van cogiendo esa noción de qué es puro, qué no es puro, o con qué me están intentando engañar en algunos casos dados. Perfecto, acá voy a hacer acá me manda Pablo Tamayo de México y es una linda reflexión. Me dice, Apicultura Sin Fronteras, te agradezco por las conferencias que venís dando y por el nivel de conferencistas que estás teniendo. Bueno, yo a él le digo, ¿sí?, que visiten el canal de Apicultura Sin Fronteras en el canal de Facebook, en el canal de YouTube, Mundo Apícola TV, y vean la calidad de estos conferencistas. Yo he recorrido muchos países y realmente me estoy dando cuenta de que hay veces que se hacen congresos o se hacen charlas que no están teniendo el nivel que estamos viendo en esta época por el día de hoy. Giovanni, ¿quieres dejarle algún mensaje a los apicultores? Pues lo primero es empezarse a empoderar del conocimiento. O sea, nosotros tenemos que empezar a aplicar todo este conocimiento, empezar a investigar entre nuestros apiarios, nuestras colmenas. Y algo claro es que toca empezar a profundizarnos en el trabajo que nosotros hacemos. O sea, empezar a especializarnos teniendo en cuenta esas características que nosotros tengamos en cada uno de nuestros nichos. O sea, hay muchas cosas que nos ofrece nuestro medio, hay muchas características que nosotros tenemos al interior de nuestros apiarios. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera especializarme, entonces, por ejemplo, en jalea real, ya se dieron cuenta, toca ir más veces al apiario, toca buscar un apiario que quede mucho más cerca para poder acceder mucho más fácil y estar pendientes de nuestro proceso. Entonces, es ir mirando en qué nicho yo me puedo ubicar.
y eso me va a hacer mucho más competitivo pues, con respecto al resto de apicultores y al resto del país. Entonces, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, del día de hoy, y pues nada, pues ahí seguimos en las charlas y en las conferencias. Muchas gracias por la asistencia, y procuraremos responder todas las preguntas poco a poco, pero bueno, ahí vamos. Gracias.